Hermanos en Cristo Jesús y amigos que nos acompañen, a todos les damos la bienvenida y nos gozamos en el Señor en permitirnos en una nueva oportunidad escudriñar este libro tan importante, el libro de los Hebreos. No conocemos la identidad del autor del mismo, pero sí sabemos, la fuente de este libro es Dios mismo a través de su Espíritu, quien inspiró al hermano que escribió estas líneas para traer bendición a nuestras vidas. Y siendo muy concretos, hemos visto cómo el Espíritu Santo ha guiado a este hermano en Cristo. ¿A qué? Guiarnos a nosotros a la confianza, a la fe en el único medio de salvación de nuestras almas, Jesús de Nazaret. Jesús es declarado por el Espíritu Santo como el sumo sacerdote acorde al orden de Melquisedec. Y es lo que ha empezado a desarrollar en el capítulo número 7 el autor de este libro, habiendo antes tenido que detener la enseñanza respecto del sumo sacerdocio de Jesucristo porque tuvo que adresar un problema en el capítulo número 6, ahora es el momento adecuado para desarrollar la enseñanza del sacerdocio perdurable de Jesús. Y acorde a quién es ese sacerdocio, Melquisedec. ¿Qué sabemos de Melquisedec? Su nombre nos dice bastante acerca de él. Mi rey es justo. Rey de justicia es él. Además, la escritura lo declara rey de Salem, con esa relación con la palabra conocida Shalom, que nos habla de algo completo o algo que es la paz de Dios, ese propósito de Dios para su pueblo. Por ende, Melquisedec nos habla de justicia, nos habla de paz. Ciertamente es lo que representa el Señor de Gloria. Y este Melquisedec que aparece en el libro de Génesis y luego es citado una segunda instancia en el libro de los Salmos, y hoy veremos dicha cita, era sumo sacerdote del Dios Altísimo. No existía aún la ley, no estaban los levitas, ni siquiera había nacido Leví, y ya un sumo sacerdote en la tierra ministrando. ¿Ministrando qué? Bendición. ¿Bendición a quién? A Abraham. Alguien dirá, ¿acaso no fue en Génesis capítulo número 12 Abraham llamado a bendecir? Ciertamente lo fue. Dios le bendijo para que Abraham bendijese y a través de la simiente o la descendencia de Abraham, Dios bendecirá a todas las naciones. Pero vemos algo, hay un énfasis, que a través de Melquisedec, Abraham es bendecido. Y recuerden, siempre el mayor bendice al menor. Lo que habla que Melquisedec, el sumo sacerdote del Altísimo, es mayor que Abraham. Y sabemos que Abraham es el ejemplo máximo en cuanto a la fe en Cristo Jesús. Por ende, este Melquisedec es muy grande en consideración en cuanto a Dios, pues es el sumo sacerdote eterno, de donde viene el Señor de Gloria, el sumo sacerdote redentor de nuestras almas, Jesús de Nazaret. Melquisedec, cuando vio a Abraham retornando de la batalla, de habiendo obtenido victoria redentora para liberar a Lot y toda la gente que le pertenecía a Lot, ¿qué hizo Melquisedec? Ministró a Abraham de pan y vino. Dos elementos que en el nuevo pacto, que en la obra de Jesucristo, nosotros comprendemos como el sacrificio sustitutivo. El cuerpo representado por el pan y el vino representando la sangre pura, inocente, derramada para nuestra redención. ¿Y qué hizo Abraham con Melquisedec? Le dio la 10ª parte del botín. Por ende, Abraham diezmó a Melquisedec. ¿Cómo puede ser que Abraham, el patriarca, diezme a Melquisedec? Porque Melquisedec es de donde viene el sacerdocio perdurable. Ciertamente Dios estableció a Leví y a sus hijos, los hijos de Aarón,
como los sacerdotes en el antiguo pacto, en el tabernáculo terrenal. Ciertamente de parte de Dios ellos fueron escogidos de entre las 12 tribus, la tribu de Leví como la única tribu con el privilegio de ministrar en favor del pueblo, ministrar sacrificios al Dios vivo. Pero el ministerio y el sacerdocio levítico era una representación del verdadero sacerdocio, el sacerdocio según o acorde a Melquisedec, el sumo sacerdote eterno. Pues nótese que ni Leví ni sus hijos están en juego en esta situación entre Melquisedec y Abraham ya está diezmando, cuando sabemos que en la ley los levitas deben de recibir una 10ª parte del pueblo. Aún ellos no existían y ya Melquisedec estaba diezmando. Bueno, es en una breve afirmación de lo que se ha visto anteriormente. La propuesta para hoy, amados, es, por la gracia de Dios, avanzar en el capítulo número 7 de Hebreos desde el versículo número 8 hasta el versículo 21. Son muchos versículos, pero iremos de manera muy ágil, solamente estaremos leyendo y, como siempre hacemos, comentando de manera muy breve. Damos lectura a la palabra de Dios. Libro de Hebreos, capítulo número 7, a partir del versículo 8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no que fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y hasta aquí vamos a poner un freno, lo hemos dicho la vez anterior y lo reiteramos, deberíamos de continuar porque la enseñanza va a fluir, sigue avanzando, nosotros solamente no tenemos el tiempo de abarcar más versículos, pero te animamos, hermano en la fe y amigo que nos acompañes, a que tú continúes la lectura capítulo 7 y avances por más, pues el Espíritu Santo va a continuar con este tema. Muy bien, versículo 8. ¿Dónde nos encontramos? El Espíritu Santo, a través de este hermano que ha escrito el libro, guiando y llamando a nuestra atención para que confiemos en el verdadero sumo sacerdote eterno, para posicionar nuestra confianza en Jesucristo y no en cosas que perecen, que representan la obra de Jesucristo. Ahora alguien pregunta, bueno, ¿qué es esto del sacerdocio según el orden de Melquisedec? Porque sabemos que los levitas fueron designados por Dios como sacerdotes. Sabemos que los hijos de Aarón ministraron en el tabernáculo terrenal. Pero ¿qué es esto de Melquisedec? ¿Qué garantías tenemos? ¿Cuáles son las pruebas que tenemos de que Jesucristo es un sumo sacerdote legítimo? Bueno, son preguntas válidas. Y necesitamos siempre apoyarnos en los textos para responder. Y nunca responder de nuestra imaginación, de nuestra vana manera de pensar. Por ende, versículo 8, así comienza el encuentro de hoy. Dice así, y aquí ciertamente décimos o diezmos, la palabra diezmo es una 10ª parte, y aquí ciertamente décimos, muriendo hombres reciben. Sin embargo, en aquel lugar de quien es testificado que vive. Nótese
que en esta comparación entre el sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio levítico, ¿qué encontramos? Una gran diferencia. Los levitas fueron llamados a tomar la 10ª parte del pueblo de entre sus hermanos. Los levitas eran y siguen siendo hombres que mortales, que vez tras vez debían ser sustituidos los sumos sacerdotes. ¿Por qué? Porque morían. Por ende, los que colectan las 10ª partes mueren continuamente. ¿Cuál es la diferencia con el sacerdocio según Melquisedec? Que aquel que recibió la 10ª parte de Abraham vive. Se ha dado testimonio de que vive, y esta es una representación de ¿quién? Jesús el Cristo, el que entregó su vida una vez por nuestros pecados y al tercer día se levantó de entre los muertos. Dios le resucitó para vivir y tiene vida indestructible. Jesucristo tiene un sumo sacerdocio, tiene un sacerdocio diferente y superior al levítico, porque Él no puede ser sustituido ni necesita ser sustituido por otro, porque no se muere. En cambio, los levitas continuamente mueren, pasan 10, 20, 30, 50 años y tiene que venir un nuevo sumo sacerdote para sustituir al anterior, porque simplemente terminó la vida de aquel hombre. En cambio, Jesús el Cristo, el sacerdote acorde a Melquisedec, no muere. Preguntas: ¿dónde he de depositar mi confianza? ¿Quién intermediará en mi favor? Ya empiezas a tener la respuesta adecuada. Tienes un sumo sacerdote dispuesto por Dios, eterno. Escoge la parte buena. Pasemos al versículo número 9. Dijimos, vamos a ser muy ágiles, es poco el tiempo que tenemos. Y así, palabra a hablar, a través de Abraham, también Leví, el que 10º recibiendo, ha pagado 10º. Pasamos a explicar. Así, palabra a hablar o por decir. Se podría traducir de esa manera en nuestra manera de expresarnos. Así, palabra a hablar, literalmente es por decir. ¿Por decir qué? Por decir a través o por medio de Abraham, también Leví, el que 10º recibiendo, ha pagado 10º y está en un tiempo perfecto. Leví fue llamado a tomar la 10ª parte de entre sus hermanos. Pero Leví, ¿de dónde proviene? De Jacob, o sea, Israel. Jacob, Israel, ¿de dónde proviene? Isaac. Isaac, ¿de dónde proviene? De Abraham. Es claro en la escritura. Por ende, si Abraham diezma o paga el 10º a Melquisedec, ¿quién lo paga? Lo paga Isaac, lo paga Jacob y lo paga Leví, junto con las 12 tribus. Por ende, Leví ha pagado el 10º a Melquisedec. Entonces, ¿cuál es el sacerdocio superior? ¿Cuál es el sacerdocio perdurable? El que recibe el 10º. Y Leví diezma estando ¿dónde? Estando en su ancestro Abraham. Y alguien dirá, ¿y eso de dónde proviene? Del versículo siguiente, el número 10. Miren, es muy claro. Porque aún en el lomo de su padre había estado cuando encontró Melquisedec. Cuando Abraham encuentra a Melquisedec, Leví ni siquiera había sido formado. Llegó después de Isaac, después de Jacob, ahí llega Leví junto con los restantes patriarcas que conforman la nación. Por ende, al pagar a Abraham el 10º, Leví paga el 10º. ¿Quién recibe el 10º? Melquisedec. ¿Cuál es el sacerdocio dispuesto por Dios? Hoy se te está dando respuesta. El sacerdocio según Melquisedec. Versículo 11. Sigue el Espíritu Santo presentándote argumentos irrefutables para que tú traslades tu confianza de lo que perece a lo eterno. Haz la decisión, confía en lo adecuado, en Cristo Jesús, no te confundas. Versículo 11. Luego, si ciertamente perfección por el sacerdocio levítico había sido, porque el pueblo bajo él ha recibido la ley, retórica, ¿qué necesidad aún, acorde al orden de Melquisedec, otro sacerdote se levante y no acorde a el orden de Aarón sea nombrado? Notemos que de manera retórica el hermano que escribió este libro nos plantea una interrogante para que reflexionemos.
Si realmente el sacerdocio levítico fuese el perdurable o el perfecto, ¿por qué encontramos en la Escritura esta necesidad de que haya un sacerdocio según el orden de Melquisedec? Pues si el sacerdocio levítico hubiese completado la obra y hubiese perfeccionado a los que son ministrados por dicho sacerdocio, necesidad ninguna habría de un sacerdote según el orden de Melquisedec. Alguien dirá, ¿y cómo sabemos que hay necesidad de un sacerdote según el orden de Melquisedec? Llegará a unos versículos más adelante cuando se cita el Salmo que ya hemos leído, el Salmo 110. Pero nótese que esta es una retórica para reflexión. Si hay necesidad de un sacerdote según el orden de Melquisedec, es que hay una carencia en el sacerdocio a través del antiguo pacto. No la carencia de que Dios se haya equivocado en el antiguo pacto, sino la demostración que la ley y los ritos jamás pudieron, pueden ni podrán perfeccionar a los ministrados. Porque no tiene la ley y el antiguo pacto un sumo sacerdote eterno ministrando, ni una obra redentora con sangre inocente perfecta como medio sustitutivo. Todo rito y ceremonia establecido en el antiguo pacto era una representación del sacrificio de Cristo Jesús. Por ende, jamás la sangre derramada de animales podrá redimir el alma del hombre. Solamente podía cubrir al pueblo por sus pecados para que la ira de Dios no se derramase sobre su pueblo. Pero la redención llegaría en la obra de Cristo Jesús, al igual que el sacerdocio perdurable es según el orden de Melquisedec. Pasemos al 12. Porque siendo cambiado el sacerdocio, fuera necesidad también cambio de ley tomar lugar. Pasemos al 13. Porque concerniente a quien son dichas estas cosas, a otra tribu ha pertenecido, de la cual nadie ha servido al altar. Y aquí notamos una diferencia en que aquel que viene según el orden de Melquisedec, de la tribu de Leví, no es. ¿De quién hablamos? Jesús el Cristo. Si tú te tomas la tarea de escudriñar la genealogía de Jesús, tanto en el Evangelio de Mateo como por ejemplo en el registro que nos presenta Lucas, ¿qué vemos? Vemos que Jesús, ¿de qué tribu, de cuál de los 12 patriarcas desciende en cuanto a la carne? De Judá. Y de Judá, como vamos a ver en el texto, Moisés nada declaró en cuanto al ejercicio sacerdotal y la administración en el templo. Dicho sea de paso, si tú escudriñas todo lo registrado acerca del ministerio de Jesús, algo encontrarás. Nunca se registró de Jesús que él realizase sacrificio alguno en el templo en Jerusalén. Ciertamente se dedicó a enseñar, ciertamente, por ejemplo, en el templo, él limpió la casa del Señor cuando desbarató ese mercado que se estaba haciendo de manera injusta en la casa del Padre, pero jamás se registra respecto a Jesús de realizar sacrificios en el templo en Jerusalén. ¿Por qué? Jesús no tenía las condiciones legales para ejercer sacerdocio, pues no pertenece Jesús a la tribu de Leví. No tiene legalmente la posibilidad de ejercer sacrificios en un tabernáculo terrenal, porque el sacerdocio de Jesucristo es el verdadero, el celestial. No en un tabernáculo hecho por el hombre, en el tabernáculo creado por Dios para redención de las almas. No para representación, sino para redención, que es salvación. Hay que confiar en el sumo sacerdote eterno. Estamos en el versículo número 14. Dice, porque evidente que fuera de Judá ha sido levantado el Quirios nuestro, tribu de la cual concerniente a sacerdotes nada Moisés habló.
Y aún más abundante evidente es si acorde a la semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote. 16. Quien no acorde a la ley del mandamiento carnal ha sido constituido, sino acorde al poder de vida indestructible o indisoluble. Este sacerdote que proviene de Judá no ejerce sacerdocio en un templo terrenal que perece. Dicho sea de paso, si tú buscas el templo en Jerusalén, hoy no lo encuentras porque fue destruido, profetizado también por el Señor Jesús. En el año 70 fue destruido el templo en Jerusalén y no se pueden hoy ofrecer los mismos sacrificios que en el pasado, pero Jesucristo ejerce un sacerdocio superior que es celestial en el verdadero tabernáculo que está en los cielos. Eso luego en el capítulo 8 también se nos va a enseñar acerca de esto, llegará un poco más adelante. Y este Jesús recibe sacerdocio no por medio del mandamiento terrenal, sino por medio de ¿qué? A través de una vida indestructible o una vida que es indisoluble. Ahora, pensemos por un momento. ¿Qué nos conviene a nosotros, criaturas caídas, que necesitamos y buscamos misericordia, que buscamos la compasión de Dios y la salvación de Dios? ¿Qué nos conviene? ¿Intercesiones que perecen? ¿Un intercesor que dentro de 5, 6 meses, 1 año, 3 años, 5 años va a morir? ¿O necesitamos un intercesor eterno que jamás perecerá porque tiene vida indestructible? La lógica nos muestra que la respuesta tiene que ser un intercesor, un intermediario a nuestro favor eterno. Ese es Jesucristo, el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Dice así: quien no acorde a la ley del mandamiento carnal ha sido constituido, sino acorde al poder de vida indestructible. Porque es testificado tú, sacerdote por la edad, acorde al orden de Melquisedec. Y aquí está la clave para tu confianza total. Que este no ha sido un invento de parte del autor de Hebreos, y menos que menos de los que hablamos hoy en el presente, sino que este tiene el aval de las Sagradas Escrituras. Ya habíamos visto la cita de Génesis en el capítulo 14 y esta participación de Melquisedec, y la segunda participación o la segunda cita de Melquisedec y última, ¿cuál es? En el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, el Salmo 110, en donde el Espíritu del Dios vivo y verdadero testifica que su Mesías era ¿qué? Y es, no solo era en el pasado, es y será sacerdote. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Por ende, sacerdote eterno. ¿Y sacerdote qué? ¿Levítico? No. ¿Qué dice la Escritura? Según el orden de Melquisedec. Nótese que quizás 1000 años antes de la llegada del Cristo, el Espíritu de Dios anticipó que su Mesías es sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Por ende, esto trae confianza. ¿Para qué? Para no buscar más sacerdotes. Ya tenemos el sacerdote que necesitamos. Ese es Jesús. Pasemos al versículo número 18. Porque anulación o aprobación ciertamente hay del mandato precediendo por su debilidad e inutilidad. Ahora debemos hacer una aclaración, porque la lectura nos puede llevar a pensar de que el mandamiento antiguo, el antiguo pacto y la ley de Dios es inútil y débil. De ningún modo. La ley de Dios es perfecta. Nada Dios declaró en el antiguo pacto que sea vano. Solamente que todo lo que realizaban los sacerdotes en el antiguo pacto, todo rito, toda ceremonia, todo ejercicio sacerdotal era una representación de la obra de Jesucristo, para que nosotros podamos, al ver a Jesucristo, comprender de la salvación que se nos estaba suministrando. Por eso nosotros debemos volvernos hoy en confianza al Señor para obtener vida y vida eterna, y no ser como aquellos del capítulo número 6. Y aquí apelamos a vuestra memoria, hermano y amigo. No ser como lo del capítulo 6, que ¿qué hicieron? ¿Se acuerdan? Apostataron. Desertaron de la fe que es en Cristo Jesús. ¿Y cuál es el fin de aquellos? Perdición, juicio, fuego eterno.
Versículo, ahora nos toca el 19. Porque nada perfeccionó la ley. Introducción luego de mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Esta palabra perfeccionar hemos visto en más de una ocasión que tiene la idea de algo maduro completo. La ley no puede madurar o completar a la criatura caída. Nuevamente, ¿es la ley errática? ¿Tiene defecto la ley? La ley es perfecta. No tiene defecto alguno porque proviene de un ser perfecto. Pero ¿dónde está la debilidad? En las criaturas, o sea, nosotros que no podemos sujetarnos a la ley. Entonces, ¿cuál es el fin de la ley? Miren, porque nada perfeccionó la ley, introducción luego de mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Entonces, ¿la ley qué es? Es una fuente, es un medio de acercarnos a Dios, porque la ley nos convence de nuestro error, nos hace evidente nuestra carencia en sujetarnos y en practicar la voluntad de Dios y nos acerca a Dios en la confianza en Jesucristo. Por eso es que la ley es un tutor para nosotros que nos toma y nos lleva de la mano a Jesucristo, porque comprendemos que nuestra justicia no nos alcanza para nada, nuestra justicia es trapo de inmundicia y que la justicia de Él es perfecta y es lo que necesitamos. La ley nos convence de eso, y cuando hablamos de la ley hablamos también del Espíritu Santo, que vino con esa función particular de convencer, de persuadir al hombre de su iniquidad, de su pecado, de la justicia de Cristo y del juicio que somos exonerados por la obra del Salvador. Versículo 20. Y tanto como no separado de juramento, porque aquellos verdaderamente sin juramento, sacerdotes habiendo sido convertidos. Los levitas fueron constituidos sacerdotes sin juramento de por medio. Dios le dijo a Moisés que apartase a los hijos de Leví, a los hijos de Aarón, para ejercer sacerdocio solo a ellos. Pero ¿sabes qué no hizo Dios? No juró para establecerlos como sacerdotes. ¿Qué diferencia hay entre el sacerdocio levítico y el de Melquisedec? El versículo número 21 es el último versículo que leemos hoy. Dice así: sin embargo, Él con juramento. ¿Quién es Él? Jesucristo, el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Él con juramento, a través del que diciéndole a Él, ha jurado el Señor, y no se arrepentirá, tú, sacerdote por la edad, según el orden de Melquisedec. Esto de que el Señor juró y no se va a arrepentir para nosotros ya no es una novedad. ¿Se acuerdan capítulo número 6 que teníamos el pacto de Dios con Abraham y el juramento de Dios a Abraham? Esas dos cosas fortísimas que funcionan como un ancla de estabilidad, de solidez para que nosotros confiemos en Dios. Cuando Dios jura, sabemos que no va a cambiar, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Y qué juró Dios? Tú, ¿quién es tú? ¿A quién se dirige? Al Cristo, a su Mesías. ¿Tú qué? Eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amigos, hermanos, creemos, aún no ha culminado el desarrollo del autor del libro de Hebreos, pero creemos que hasta aquí las evidencias son irrefutables. ¿Cuál es el sacerdocio eterno establecido por Dios? Aquel acorde al orden de Melquisedec. Amigos, en particular, si tú provienes de tradición hebrea, te animamos, deposita tu confianza en Jesucristo, el sumo sacerdote eterno. Pues otro sacerdocio no traerá beneficio eterno a tu alma. Hay un sacerdote. El sacerdote es Jesús el Cristo, el apuntado por Dios. Dios juró, y Dios no cambia, no se arrepiente, no modifica, no es inestable. Dios juró que su Cristo, su Mesías, el enviado del cielo para nuestra bendición, es el sumo sacerdote eterno. ¿Por qué es eterno? Porque vivió, murió una sola vez, resucitó de entre los muertos y no se vuelve a morir. Tiene vida indestructible. Él es digno de tu confianza y Él ha venido a intermediar
ante la majestad para nuestro favor, para nuestra bendición. Un sumo sacerdote perfecto y eterno es el Señor de gloria para nosotros. Nos resta invitarles a que, si lo entienden conveniente, nos acompañen, Dios mediante, la semana entrante para continuar con la enseñanza. Desde ya, gracia, paz y misericordia de Dios sean con todos los que aman y confían en Jesucristo.